Astucia es una novela fenomenal, eso es cierto, pero tampoco es fácil de leer. Es una novela que te exige un gran tiempo, además de una gran comprensión lectora, ya que corta no es. Son alrededor de 640 hojas aproximadamente, donde si no prestas atención a leerla, te perderás de grandes cosas, ya que a pesar de ser bastante extensa, es muy interesante, disfrutable, amena, etcétera, etcétera, etcétera. Astucia, astucia, astucia. También conocida como Los Hermanos de la Hoja o Los Charros Contrabandistas de la Rama. Hay tanto que decir acerca de este libro, que además es una de las novelas mexicanas más importantes y exitosas del siglo XX. En este pequeño video trataré de explicar y sobre todo resaltar lo que yo considero lo más importante, destacable, vaya, lo que más me gustó de esta novela, esperando que te den ganas de darle una oportunidad. Créeme, no te arrepentirás de leerla. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Tráfico de aguardiente, personajes memorables, batallas épicas, amoríos, corazones rotos, traiciones, sufrimiento y sobre todo muertes. Eso es algo de lo que se puede ver en Astucia. Y un consejo, no se encariñen con nadie. Se los digo por su bien. Después terminarán llorando y entrando en crisis existenciales. Se los digo por experiencia. La historia comienza contándonos la vida del protagonista de nuestra historia, Lorenzo. Lorenzo Cabello, un joven de tan solo 20 años, quien en ese momento vive con su padre Juan, quien además era viudo, su hermana mayor Ana María y su cuñado Ángel Rosas. Cuando Lorenzo tenía 12 años, fue llevado con un hombre llamado Don Primitivo para que lo educara, ya que Lorenzo no se mostraba interesado en sus estudios y en nada en general. Primitivo lo recibió muy bien y acató las palabras de Don Juan de educarlo bien sin importar qué método tenga y sin importar cuánto se tarde en ello. Don Primitivo se llevó a Lorenzo y se lo presentó a los demás niños que allí había, presentándolo como su hijo y a ellos como a sus hermanos. Pero no tardó mucho Lorenzo en escaparse de ahí e ir a la casa de su padre, quien le dijo que hasta que sepa comportarse no será su hijo y le cerró la puerta. Por lo que Lorenzo, destrozado, regresó a casa de don Primitivo diciéndole lo que le había pasado. A lo que él le respondió que la puerta estaba abierta y que él era su padre y lo amaba. 7 meses, 7 largos meses han pasado y Lorenzo ha cambiado mucho. Ya no es prácticamente nada de lo que era. Esto provoca que don Primitivo les dé una licencia que le permite ir a donde él desee. Y curiosamente se acercan las fiestas de Pascua y don Juan quiere pasar esas fiestas con Lorenzo, ya que lo extraña. Pero al momento de ir y contarle eso a don Primitivo, él se niega rotundamente. Todo esto sucede mientras Lorenzo empieza a tener sentimientos por otra de las chicas a las que don Primitivo también cuida. Refugio es su nombre. Además de ser mutuos los sentimientos, pero aquí es cuando la primera tragedia empieza. Refugio tiene que regresar a su casa a causa de la muerte de sus padres, dejando a Lorenzo y teniendo que vivir con su tío, que lo único que quería era las herencias que le habían dejado a Refugio. El tiempo pasó y Lorenzo seguía amando a Refugio. Cosas del destino hizo que volvieran a encontrarse, y ambos, decididos a escaparse y vivir juntos, idearon un plan para huir. Además de que Refugio ya sabía que a su tío solo le interesaba su dinero. Esperaron a que se hiciera de noche y Lorenzo, junto a Refugio, trataron de saltar un muro, pero este cedió y terminó cayendo, provocando en ambos unas heridas, pero la más afectada fue Refugio, quien en la caída se torció el tobillo. Ya que Refugio estaba lastimada, se complicó la escapada, sumando al ruido que la caída del muro provocó
hizo que el tío de refugio se diera cuenta de lo que estaba pasando y provocando que diera una recompensa de 500 pesos para quien lograra encontrarlos. Por el dolor, Refugio ya no pudo seguir, no quedándole más opción a Lorenzo que esconder a Refugio en una cueva y tratar de remediar el tobillo de Refugio, y salir a buscar al curandero del pueblo, a don Cleofás, a quien al poco rato logró encontrar, y al ver a Refugio en tan mal estado, le dijo a Lorenzo que le consiguiera unas cosas para poder curarla. Entre esas cosas, una de ellas era aguardiente. Don Cleofás curó a Refugio y Lorenzo la visitaba muy seguido, pues recordemos que se la robó y nadie podía saber dónde se encontraba. Todo esto pasaba al mismo tiempo que don Juan se encontró con un viejo amigo y aprovechó el momento para contarle todo lo que había pasado hasta ese entonces. Tanto el coronel como don Juan ya sospechaban y tenían una idea de dónde se podría encontrar refugio, e idearon un plan para rescatarla. Cuando vieron que sí se encontraba ahí, decidieron que lo mejor para ella era irse con el coronel, a lo que ella accedió no sin antes dudar y después de haber llorado a mares y ser consolada por el coronel. Poco después, Lorenzo fue a ver a Refugio. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que Refugio ya no estaba. Lorenzo se puso como loco buscando a Refugio, pero no fue hasta 18 meses después que escuchó algo de dónde podría estar su amada. Por ende, él fue a ese lugar y sí, efectivamente, ahí estaba ella. Pero con lo que Lorenzo no contaba es que el coronel había recibido una carta donde le pedían la mano de Refugio, puesto que él ya la había presentado ante prácticamente todos como su hija, y al ver las pretensiones de Lorenzo, le sugirió mejor olvidarse de ella, puesto que la persona que le dio la carta es digna de quedarse con Refugio, ya que él le puede dar la vida que ella merece, y Lorenzo no. Y bueno, él accedió a eso, dejando atrás a su primer amor. Ya ha pasado mucho tiempo de eso, y Lorenzo sigue amando a Refugio, y triste por lo que le sucedió, y aunado a que no le gusta ser mandado, provoca que no dure ningún trabajo, por lo que su padre lo cuestiona, y Lorenzo solo le argumenta que odia, detesta ser mandado. Tiempo después, se encuentra con un viejo amigo, Alejo, quien al escuchar que éste está sin trabajo, lo invita a unirse a su grupo, a los charros contrabandistas de la hoja. A lo que Lorenzo en un principio acepta, pero después de pensarlo se niega y mejor decide preguntarle a su padre que qué debería hacer, unirse a ellos o no, a lo que su padre le dice que sea un hombre y cumpla con su palabra, puesto que ya había dicho que sí lo haría. Y aunque él no está de acuerdo en que su hijo sea un contrabandista, quiere que cumpla su palabra. Y por ende Lorenzo acepta unirse a ellos, no sin antes llevarse a su perro sultán con él. Al llegar, es presentado junto a los demás miembros a José López Criollo de Paquisiguato, mejor conocido como Pepe el Diablo. También a José María Morelos de San Felipe del Obraje, al que llaman Chepe Botas, quien curiosamente es vecino de Atanasio Garduño, quien es mejor conocido por Tacho Reniego. Junto a él está Juan Navarro de Tepantitlán, que está cerca de Guadalajara y por ende le dicen el tapatío. Y bueno, pues solo queda Alejo, a quien le dicen el charro cambareño, quien es procedente de Tustepec, y ellos son quienes completan a los charros contrabandistas. Todos, a pesar de estar impresionados con el semblante y perfil de Lorenzo, tenían que comprobar que fuera duro y sobre todo digno de ser parte de ellos. Así que entre todos se la aventaron para ver cuánta fuerza y resistencia tenía. Grande fue su sorpresa al ver que Lorenzo pudo frenar a todos y convencidos de que era digno, le dieron la bienvenida dándole ropa, puesto que en la trifulca se le había roto la que llevaba puesta. Tomando en cuenta
que el grupo era relativamente nuevo, no tenían un líder como tal y decidieron que la elección del líder fuera una cuestión de suerte. Así es que todos metieron en un saco algo parecido a una moneda y el dueño de la moneda elegida sería designado líder. Tal es el destino que la moneda de Lorenzo fue la elegida, y aunque él en un principio se negó por ser el miembro más nuevo, la presión de todos sus compañeros lo hizo aceptar. Y como era el único que no tenía apodo, y viendo su astucia para pelear y escaparse de las trifulcas, decidieron que ese fuera su apodo, Astucia. Y bueno, así es como comienza nuestra historia. Así es como comienzan todas las aventuras, proezas y tristezas que nos ofrece este libro. Uno de mis capítulos favoritos es el capítulo 8, puesto que hay una corrida de toros y la forma en la que se describe cómo vive Pepe el Diablo esa parte, tomando en cuenta que esta secuencia es tomada de los capítulos que se basan en la vida de Pepe. La descripción de ese momento al estar a caballo y pese a ya tener un brazo lastimado a causa de una cuerneada por uno de los toros y cómo logra sacar fuerza y alar a uno de los toros hasta domarlo, también en cómo se va enamorando poco a poco de una joven a la que la apodan la loca y a la cual justo unos momentos antes Pepe le había regalado una flor y ella, al ver tal proeza, la besa con tanto amor. Pese a las insinuaciones de las hermanas de Clarita, así es como se llama la tal apodada loca, Pepe hace caso omiso, pues sus ojos estaban puestos en Clarita y nadie más. A pesar de que Clarita era repudiada incluso por su propia familia, Pepe estaba dispuesto a casarse con ella, y no le importaba lo que dijeran los demás. Pero justamente por esa situación decidieron casarse en secreto. Pero tanto las hermanas como la mala madre de Clarita se enteraron de dicha boda y trataron de detenerla, pero poco o nada pudieron hacer, pues para cuando llegaron ya era tarde, ya se habían casado. ¡Viva los novios! En el capítulo 19, donde se nos cuenta parte de la vida de Alejo, nos encontramos con doña Pánfila, su interés amoroso, quien en múltiples ocasiones se le insinuó y le decía que se casara con él, que nada le faltaría. Tantos fueron los rechazos que Alejo tuvo que preguntarle que por qué no aceptaba, a lo que ella respondió que no es que no lo quiera, que ella lo ama, pero no puede corresponderle porque no se siente digna de estar con él, que ese es el problema, y que si realmente quiere a alguien y está dispuesto a entregar todo por amor, lo haga con Mariquita, que se case con Mariquita, quien es una joven de apenas 18 años, extremadamente hermosa, pero con muchas carencias económicas, que sobrevive con lo poco que gana cosiendo prendas de ropa y cada que puede ella le lleva comida, pero igual sufre demasiado, que si quiere a alguien para casarse, está ella. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Otro capítulo fenomenal es el número 21, puesto que un enemigo poderoso, apodado el Bulldog, quería deshacerse de los contrabandistas de la hoja, y aunque ya lo había intentado en varias ocasiones antes, nunca lograba su cometido. Ese día fueron sorprendidos por el Bulldog mientras descansaban y se armó una trifulca donde afortunadamente todos lograron salir ilesos, todos menos uno. Así es, el Bulldog fue alcanzado por Sultán, el perro de astucia, quien se le aventó a las mordidas y colina abajo fueron peleando, resultando al final en la caída de dicha montaña con el Bulldog muerto a causa de las mordidas. No nos vayamos tan lejos. El capítulo 22 es fácilmente uno de los más tristes, comparable al 24. Y es que la historia del tapatío es de las más duras, sufridas. Ay, mi tapatío, sufriste mucho y no te lo merecías. No te merecías todo lo que tuviste que pasar. Poco después de empezar el capítulo, en un pequeño pueblito, unos villanos llegaron en busca de todo lo que pudieran saquear. Dinero, cosas valiosas e incluso mujeres. Aquí nos presentan a don Julián, una gran persona que tuvo mala suerte, ya que no solo tuvo que ver cómo mataban a su esposa, sino también soportar el cómo violaban a su hija.
a la cual también secuestraron. Ella logrando escapar poco después y regresando a su pueblo, pero producto de la violación ya se encontraba embarazada. Todo esto sin la sabena del tapatío que no sabía todo lo que había sucedido. Poco después de su regreso se le contó la situación, pero también notó que su amada Victoriana se notaba de instante. Ya no era la misma de antes, ya no quería saber nada y de nadie. Tanta fue la insistencia del tapatío por verla, que al final el padre de Victoriana accedió a que la viera. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que estaba embarazada. Esto, en primer lugar, lo sintió como una traición y prefirió irse sin darle la oportunidad a Victoriana de explicarle lo que había pasado. Al poco rato, el tapatío oyó rumores de lo que había sucedido en realidad y se encontró con aparentemente uno de los responsables, al que terminó matando. Cuando encontraron el cuerpo se hizo un escándalo, puesto que no sabían quién era, y Victoriana pensó que el que habían matado era el tapatío, y por la impresión y el susto entró en labor de parto prematuro. Tanta fue la pérdida de sangre que aunque el bebé logró nacer, Victoriana no pudo sobrevivir. ¡Me duele! ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Muchas cosas han pasado. Lorenzo ya no es más un miembro de los charros contrabandistas. Ahora es coronel de seguridad, aunque no la tuvo nada fácil para llegar ahí. Le costó mucha sangre, sudor y lágrimas literalmente. Literalmente. Pero bueno, dejemos eso para después. Lorenzo ya es coronel y se encuentra con una jovencita apenas mayor de 20 años, de la cual se va enamorando gradualmente. Y aunque ella en un principio no siente nada por Lorenzo, poco a poco empieza a tener sentimientos hacia él. Cuando ya por fin se querían, aprovechaban un lugar y un rato para verse en los árboles de limones que estaban cerca de la casa de Amparo, su segundo amor. Se les hacía un calvario el no poder estar juntos y aprovecharon una tragedia, que en la casa de Amparo hubo un incendio. ¡Bob Esponja! ¡Tu casa ya no está! Donde Lorenzo logró rescatar a la hermana menor de Amparo, Lola, y al regresar por Amparo se salieron por la parte trasera de la casa sin que nadie los viera, y para cuando por fin lograron apagar el incendio, lo único que lograron ver era el cuerpo de dos personas quemadas cerca del cuarto de Amparo, creyendo todos que habían muerto y llorando a mares la pérdida de su hija. Al otro lado de la colina se encontraban Lorenzo y Amparo, a la cual le pareció una locura el escaparse con Lorenzo, a la cual se lo reprochó, pero Lorenzo solo le dijo que es libre de elegir si se regresa con sus padres o se va con él. Amparo no dudó en irse con sus padres, y cuando ya estaba a medio camino, volteó la cabeza y vio a Lorenzo muy triste y destrozado por la decisión, y tomando en cuenta que sí lo amaba, decidió regresar e irse con Lorenzo. El amor no deja de ser. El amor busca siempre el bien. El amor no deja de ser. El amor deja de ser. El amor. Al principio, obviamente no fue fácil, pues nadie podía enterarse de que Amparo seguía viva, y por eso mismo se les hacía complicado casarse, aunque al final lograron hacerlo en un pequeño pueblito algo lejos del pueblo natal de Amparo, además de que lograron tener un hijo. Lorenzo seguía fungiendo su trabajo como coronel, lo cual hizo que fuera a corte, donde se encontró con un señor de un apellido muy singular, y sí, sé qué es lo que están pensando. Efectivamente, era el padre de Amparo, al que Lorenzo llevó a donde vivía y pudo por fin encontrarse con su hija aparentemente muerta desde hace años. En un principio estaba enojado, pero al final los sentimientos de un padre lo vencieron y pudo abrazar a su hija y lloraba de felicidad al verla viva. No tardó mucho en que el resto de su familia pudiera ver a Amparo. Todos la abrazaron y lloraron al verla. Ay, qué bonito. Este es el resumen que yo les daré. Si quieren saber qué pasa en el resto de los capítulos con los demás personajes,
¿De quiénes eran los cuerpos quemados que encontraron en el cuarto de Amparo? ¿Cómo es que Lorenzo llegó a ser coronel? ¿Quiénes mueren? Porque sí, muere demasiada gente. ¿Cuál es el verdadero final? Porque el final que yo les di no es el original. Muy simple. Lean el libro. No se los diré yo. Lean el libro y sabrán qué es lo que pasa en realidad. ¿Siguen aquí? Ya se acabó. Váyanse a casa. Ah, están esperando un avance de Deadpool 2. Es que no tenemos tanto dinero. ¿Esperaban ver a Sam Jackson con su parche en el ojo y su sensual atuendo de piel? Búscale, búscale.